por eso que le hemos invitado en esta mañana al doctor Emilio Suárez, ¿no?, a propósito de origen cuencano. El doctor Emilio Suárez está aquí con nosotros, es un representante legal, está en representación de Dundee, la empresa canadiense que está en el sector justamente de Quimsacocha, el proyecto Loma Larga, y que sigue generando este tipo de controversias con respecto justamente pues a la situación o a la espera de la empresa, que entiendo ya tiene un cronograma que está trazado con respecto a desarrollar esta obra. La minería será buena, he dicho siempre y cuando se la haga bien, con todos los avances tecnológicos que efectivamente ya se han conseguido, y el tema, lógicamente, se enfoca en el escenario político. Hemos visto posturas a favor y en contra, y por eso le hemos invitado al doctor Suárez para que nos explique un poco, de una manera mucho más sencilla, qué es lo que está pasando en medio justamente, doctor Suárez, le dejo en el saludo, en medio de una situación de confusión que creo que es la que más llama la atención a la ciudadanía. ¿Es o no conveniente que se haga allí, no? ¿Va o no afectar las fuentes hídricas, que es lo que preocupa a la ciudadanía? Bienvenido, doctor Emilio Suárez. Muchísimas gracias. Un gusto estar en este medio de comunicación y también compartiendo con su audiencia. Efectivamente, creo que hay mucha desinformación en torno al proyecto y más bien agradezco estos espacios para poder transmitir información precisa y correcta a la ciudadanía. El proyecto Loma Larga es un proyecto que ya lleva más de 25 años, la concesión se dio en los años 90 y es el proyecto que incluso la Cámara de Minería lo califica como uno de los proyectos más estudiados del Ecuador, es decir, tiene muchos análisis de estudios, el proyecto ha invertido más de $100 millones en estos estudios y demás. Y sobre todo es un proyecto que ha cumplido con todos los requerimientos legales y ambientales e inclusive, vale la pena indicar, que ya se han cumplido también con los requerimientos de la Corte Provincial de la Azuay. ¿A qué me refiero con la Corte Provincial de la Azuay? Y es que en el año 2022 se presentó una acción de protección por parte de algunos, por denominarlo de alguna manera, activistas a favor del agua. Yacu Pérez. Yacu Pérez y compañía, presentaron una acción de protección en contra del proyecto. Lo que es interesante es que, ¿qué es lo que ellos pedían en esta acción de protección? Que se cancelen las concesiones mineras, pedían ellos en su momento. Obviamente la Corte Provincial de la Azuay nunca iba a aceptar una pretensión de ese tipo, porque las concesiones son legales, legítimas y demás. Además es el Estado, ¿no? Así es. Entonces, lo que hizo la Corte Provincial les dio parcialmente la razón y ordenó 4 medidas de reparación, que son medidas adicionales a todos los requerimientos ambientales que ya están en la normativa y que la compañía y el Estado han cumplido. ¿Cuáles fueron estas 4 medidas de reparación? Un informe biótico, un informe hídrico, que se realice la consulta ambiental y que se realice la consulta previa, libre e informada. Bajo ese contexto, la compañía, o más bien dicho, el Estado, que eran los obligados a cumplir con estas medidas de reparación, han venido cumpliendo a lo largo del tiempo, desde el año 2023, que ya se dictó la sentencia de la Corte Provincial de la Azuay, han venido cumpliendo con estas medidas de reparación, ya han cumplido todas, y finalmente la última medida de reparación la acaban de informar que ya han cumplido el juzgado el 8 de mayo de este año, es decir, hace pocos días. El Ministerio de Energía informó que ya realizó la consulta previa, libre e informada. A ver, doctor Suárez, para que la gente entienda un poco más. La gente dice, bueno, pero hay una consulta que la población determinó que no se haga minería, y hay otra que nace justamente de la que usted acaba de manifestar, que es por parte del Estado, que en definitiva, insisto una vez más, es uno de los sectores estratégicos, y de alguna manera eso también confunde, ¿no? Así es. El tema del suelo y el subsuelo, y hay todos estos temas que la gente no entiende, ¿no? Y creo que hay que tener claro algo, ¿no? Efectivamente, en el año 2021 se hizo una consulta popular. Sí, son mecanismos diferentes y la gente tiende a confundir, incluso a veces las autoridades tienden a confundir. Una cosa es una consulta popular, otra cosa es la consulta previa y otra cosa diferente es la consulta ambiental. En el Ecuador sobregarantizamos el derecho a ser consultados.
Efectivamente, en el año 2021 se hizo una consulta popular en Cuenca y ganó el no a la minería. Así es. No entremos en mayores detalles, ganó el no a la minería. Sin embargo, la Corte Constitucional, como es el ejercicio de estas funciones, realizó un control previo para que la gente se pronuncie. La consulta previa, dice usted. No. La Corte Constitucional realizó un control previo a la consulta popular. Recordemos que en el trámite de la consulta popular la Corte interviene y emite un dictamen. ¿Y qué dice en este dictamen? Lo voy a leer expresamente, es una línea. Los efectos de la presente consulta popular, se refiere a la de Cuenca, ante un pronunciamiento afirmativo del electorado, serán únicamente hacia el futuro. Ya. No pueden aplicarse retroactivamente a concesiones previamente otorgadas. Y este es un tema curioso, porque Yacu Pérez y compañía presentaron estos argumentos ante el juez en la acción de protección y ante la Corte Provincial de la SUAY. Y la Corte Provincial de la SUAY le dijo a Yacu Pérez, desechando este argumento, con esta queda claro que el pronunciamiento popular en las consultas mencionadas, se refiere a la consulta popular, no puede tener efecto retroactivo, por lo que no existe una vulneración al derecho a la seguridad jurídica que alegaba Yacu Pérez. Por eso a mí sí me llama la atención que esta semana se hizo ruedas de prensa y se hizo una aclaración pública por parte del Cabildo Popular del Agua, en la cual insisten en que ya los cuencanos se han pronunciado sobre esto y están desinformando lamentablemente a la ciudadanía cuencana y que no puede haber minería. A ver, insisto, el efecto jurídico de la consulta popular rige hacia el futuro. No pueden haber nuevas concesiones, pero por una simple noción de seguridad jurídica, yo no puedo afectar una concesión otorgada hace 20 años en la cual ya se han venido realizando. ¿Qué pasaba si hace 20 años ya hacían la consulta? Pues, si era antes de la entrega de esta concesión, no existía la concesión al día de hoy, pero la consulta popular se hizo 20 años después de haber otorgado la concesión, y la misma Corte que hace el control previo a la consulta popular dijo no, esta consulta en caso de que tenga un resultado favorable se aplica hacia el futuro. Por eso ese argumento ya un poco, yo no sé si es por mala fe o simplemente por ignorancia. Porque realmente a mí me llama la atención que este mismo argumento ellos lo utilizaron en la acción de protección ante los jueces y los jueces les desecharon, y en esta aclaración pública del Cabildo por el Agua vuelven a insistir en ese tema. Entonces, el tema de la consulta popular no es un argumento que impide el desarrollo de este proyecto por orden de las Ahora, Cortes. doctor Suárez, ¿qué es lo que va a pesar, no? Aquí se supone que es el Cabildo del Agua el que casi permanentemente y a diario está, que el agua, que la protección de las fuentes hídricas, frente a una resolución que evidentemente es jurídica y que de alguna manera le da la razón al Estado ecuatoriano, que es el dueño de estas concesiones. A ver, lo que prima es lo que jurídicamente cabe en este caso, y es los ciudadanos cuencanos... O sea, lo jurídico está sobre la consulta popular. No, es que no hay una contradicción. Ya. De hecho, cuando ustedes votaron en la ciudad de Cuenca por la consulta popular en el año 2021, se agregó una nota al final de la consulta popular y se dijo, si usted veía en la papeleta, esta consulta popular solamente rige hacia el futuro, no tiene efectos retroactivos. Eso la gente no lee, pero... Más allá de que hayan leído o no hayan leído, claro. Estoy de acuerdo, es muy difícil leer ese momento la papeleta, pero eventualmente, si eran personas que se interesaban y se informaban, hubiesen visto que en la consulta popular había esas líneas y, por tanto, en base a un mandato de la Corte Constitucional. Entonces, no hay una contradicción en realidad. Lo que hizo la Corte es decir, oigan, sí, cabe la consulta popular, pero no se puede aplicar con efectos retroactivos por un tema de seguridad jurídica. Bueno, eso está dado, ¿no? El tema le entendemos perfectamente. Ahora, ¿cómo salir de esto, no? Porque evidentemente esto se sigue repitiendo, ya sigue pasando el tiempo. Sí, y hay varios otros temas de desinformación, ¿no? Por ejemplo... Ese es un tema preocupante, hay mucha desinformación. En cuanto a la consulta popular es absolutamente claro, y no hay discusión. De hecho, esta gente pretendió discutir esto. O sea, a ver, para que quede claro, la consulta popular es válida en función a lo que venga luego. Exactamente. A partir del 2021 el Estado no puede entregar concesiones en materia metálica en las fuentes hídricas en base a lo que se determinó en la consulta popular. No puede entregar nuevas concesiones. Eso es absolutamente claro. Pero las concesiones que ya habían sido otorgadas con anterioridad no pueden afectarse por una consulta popular hecha en el año 2021. Eso es lo que nos dice la Corte, nos dice la ley, nos dice la Constitución, nos dice todas las normas jurídicas. Entonces, este argumento es desinformar a la ciudadanía respecto a un tema que ya está zanjado jurídicamente. Aquí viene la segunda falacia que yo encuentro incluso en esta aclaración pública, que a mí sí me llama la atención, y es
hay un discurso muy desinformativo de que si el proyecto llega a darse, va a secar los ríos de Cuenca porque va a consumir todo el agua de los ríos de Cuenca. Como lo indiqué hace un momento, como medidas de reparación de la Corte Provincial, está la presentación de un informe hídrico por parte del Ministerio del Ambiente. ¿Y qué dice el Ministerio del Ambiente? Y voy a dar lectura para que la ciudadanía nos entienda. Los caudales remanentes en el contexto del proyecto Loma Larga sugieren que no habrá influencia en los cursos de agua de los ríos Yanuncay, Tomebambo, Machángara. Es decir, Loma Larga no va a consumir agua de estos 3 ríos porque ni siquiera tienen las fuentes de donde nacen en el sector donde se va a realizar el proyecto. Por tanto, descartado una posible afectación a esos 3 ríos. ¿Cómo se demuestra eso? Eso se demuestra en base a estudios técnicos y esos estudios están aportados en un informe de más de 300 páginas por parte del Ministerio del Ambiente. ¿Y qué le hace pensar de que teniendo ese informe se sigue insistiendo en lo mismo? Pero fíjense lo que dice luego, que son las principales fuentes de agua potable para la ciudad de Cuenca, es decir, el río Yanuncay, Tomebamba y Machángara son las principales fuentes de agua potable para Cuenca. En contraste, se anticipa una influencia sobre la cuenca del río Tarqui, donde se estima una reducción promedio de 16.58 litros por segundo, lo que representa un consumo mínimo de 0.5% del caudal de este río. Es decir, para que la ciudadanía nos entienda, el proyecto Loma Larga, en la fase inicial del proyecto, porque luego tiene un sistema, una tecnología tan de punta que el agua solamente se va a recircular, pero en la fase inicial del proyecto estima tomar apenas el 0.5% del caudal del río Tarqui. Si salimos al río Tarqui, usted no va a notar la diferencia del consumo, digamos, del proyecto inicial. El consumo es solamente del río Tarqui, una parte que dice usted. El 0.5%. Del río Tarqui, el resto nada. El resto nada. ¿Ya? Así es. Eso es demostrable. Como para que la gente entienda un poco eso más, está para que los señores del agua también entiendan. Eso está en estudios de impacto ambiental, eso está en informes hídricos del Ministerio del Ambiente. Además, la empresa va a tener que obtener una autorización de uso de agua por parte del Estado. Y si la empresa llega a tocar el 0.6%, no el 0.5, sino el 0.6, el permiso va a ser revocado. Doctor Suárez, ¿tienen este informe los señores? Por supuesto, está en el proceso, y es otra falacia adicional, que ayer incluso le escuchaba en un medio de comunicación al señor Pérez, que decía, no conocemos los informes. Oiga, usted es parte procesal en el proceso, en la acción de protección, el juez nos ha venido corriendo traslado a lo largo de 2 años con los informes. ¿Cómo es que no sabe que se han presentado los informes? Que usted no haya presentado sus observaciones o algo, los informes es otra cosa. Pero el juez ya dijo, ok, yo recibo el informe por parte del Ministerio del Ambiente y les notifico a las partes para que se pronuncien. Hasta ahora el señor no ha emitido ningún pronunciamiento. Ya. Entonces, no me venga a decir que no se han presentado los informes, están presentados en el proceso. Ahora, yo me pregunto, porque por un lado está Yacu Pérez, está igualmente este grupo de profesionales y de varias personas que también están defendiendo el agua a cuenta de que esto va a afectar a... ¿No será importante, yo digo, una asamblea donde se concentre toda la gente y se explique de una vez por todas? Porque vamos a seguir en lo mismo más meses y esto no va a darse una solución. ¿Qué piensa usted? A ver, y para eso justamente, y es un tema importante el que usted trata, estaba la consulta ambiental y la consulta previa libre informada. Esas 2 consultas tienen un proceso informativo a la ciudadanía. Obviamente la empresa o el Estado ecuatoriano, en este caso, que es el obligado a realizar las consultas, no puede consultar ni andar, ni informar a todo el Ecuador, aunque creo que se podría realizar una campaña informativa, pero no puede informar los detalles del proyecto a todo el Ecuador. Se informa al área de influencia del proyecto. ¿Cómo se determina el área de influencia del proyecto? Lo dicen acuerdos internacionales, el acuerdo de Escazú, la OIT, etcétera. Dicen que el área de influencia se determina en base al estudio de impacto ambiental y es el área que va a recibir los impactos directos del proyecto. Entonces a estas personas se les informó y existe un consenso de que se quiere que el proyecto continúe, porque el proyecto no va a generar las supuestas afectaciones gravísimas que nos dicen estas personas y que se van a secar los ríos. Imagínense que nos llegan a decir que se van a contaminar los ríos de Cuenca. Esta gente no sabe que la contaminación implicaría la revocatoria de la concesión inmediata, la revocatoria de todos los permisos, juicios civiles por daños y perjuicios, juicios penales en contra de la gente de la empresa, y además lo que no conocen estas personas es que va a haber monitoreos permanentes por parte del Ministerio del Ambiente e incluso en los compromisos acordados con la ciudadanía en la consulta previa, la ciudadanía va a ser veedora del proyecto.
Entonces la ciudadanía puede ir, tomar muestras de agua, mandar a laboratorios, investigar si hay algún excedente o un daño ambiental, la empresa va a ser responsable. Eso es lo que hay que concientizar. Ahora, yo le decía al doctor Suárez hace un rato, no es importante que se reúna toda la gente, ¿no? A mí me parece, ¿no? A ver, venga Yacu Pérez, ¿no? Venga, ¿no? Y aquí tenemos todo el informe para que se convenza, venga señor alcalde, venga señor prefecto, ¿no? Porque me da la impresión que se maneja muy políticamente el tema. Pero mire, y abordando directamente su pregunta, en el proceso de consulta previa, libre e informada, el señor Pérez fue convocado. Y ahí viene una contradicción importante por parte del señor Pérez. El señor Pérez presenta la acción de protección exigiendo que se haga la consulta previa. Los jueces, yo no estoy de acuerdo con la sentencia, pero finalmente es una sentencia que hay que respetar de la Corte Provincial de la SUAY, le dieron la razón y dijeron, ok, Estado, haga la consulta previa. ¿Sabe qué hicieron ellos? Con una petición de ellos que el juez le dio la razón. Cuando el Estado estaba ejecutando la consulta previa, fueron y con actos violentos interrumpieron la consulta previa. No permitieron que la comunidad escuche, que la comunidad se informe, o sea, pretendieron, ¿no? Porque al final sí se logró. Pero con actos violentos, que hay partes policiales, hay videos en redes sociales y demás, irrumpieron en estos actos. ¿Y sabe qué es lo más curioso? Ahí hay una clara contradicción, ¿no? Yo pido, me dan la razón, se ejecuta y voy e irrumpo y digo no quiero que se haga. Y ahora, en la rueda de prensa esta semana, dicen no hemos sido consultados. O sea, presentaste una acción, te dieron la razón, se ejecuta, no quieres que se ejecute y luego dices que no te han consultado. O sea, realmente hay una clara contradicción en los argumentos. Oye, yo sí creo y vale la pena convocar a toda la gente, al doctor Carlos Castro, que está muy concentrado en el tema, a Fernando Vega, ¿no? Yo les veo, es un grupo que está, en este caso, luchando para que se evite o que avance este proyecto, ¿no? Lo que, doctor, no están midiendo, más allá de todo esto, que yo insisto, ojalá sea posible, porque si es que se sigue manejando el tema políticamente, vamos a seguir teniendo problemas y quién sabe qué es lo que vaya a pasar luego, ¿no? A mí me preocupa de todas maneras eso. Hay un antecedente. Aquí nos estamos oponiendo a muchas cosas, ¿no? El tema hay que hacerlo bien. No es que nosotros seamos mineros, ¿no? Nada por el estilo. Yo creo que hay que hacer las cosas bien y si es que eso sucede, en buena hora. Aquí hay un proyecto que yo le decía hace un rato, ¿no? Soldados Yanuncay. ¿Cuánta falta nos hizo este proyecto en la última sequía, por ejemplo? Y la gente se opuso de gana. Es un proyecto que le iba a dar a la ciudad de Cuenca energía eléctrica, agua para riego, agua para la empresa Etapa, un reservorio, ¿no? Generación hasta de empleo, ¿no? Está archivado. ¿Qué compraron? Generadores. Compraron generadores, ¿no? La misma empresa de Austro. Y costó más que el proyecto, ¿no? Teniendo un escenario adecuado para hacer un proyecto que es similar a la cuenca del Machángara, que es un proyecto similar. Ahora, con este tema, ¿hacia dónde vamos, doctor? Porque evidentemente yo veo que sigue pasando el tiempo, este grupo, el Cabildo Popular del Agua, sigue haciendo sus reuniones, sigue en la misma... Y es legítimo, ¿no? O sea, sí, no, es legítimo que el Cabildo por el Agua y quien sea se reúna, es legítimo justamente la lucha por el ambiente, pero en este caso el proyecto, aquí nos han querido presentar una dicotomía falsa, y es el oro o el agua. No. Aquí se pueden hacer las dos cosas, se puede cuidar las fuentes de agua. De hecho, le doy un dato, como parte del estudio de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental, la empresa se compromete a realizar muchas actividades en pro de los recursos hídricos para la conservación, a reforestar las cuencas hídricas, entre otras actividades. La empresa tiene uno de los viveros más grandes de la SUAY para reforestar justamente las fuentes hídricas. La empresa tiene muchas obligaciones en torno a eso, más bien la empresa va a encargarse de cuidar las fuentes hídricas. Y eso es un tema muy importante que hay, insisto, mucha desinformación al respecto. Bueno, no, y evidentemente a mí me parece que la política de comunicación tiene... Oiga, ¿y qué podría pasar? Esa es una inquietud. ¿Qué pasa si es que esto no se da paso a que este proyecto avance, ¿no? El Estado tiene el poder de que esto se cumpla definitivamente, el Estado. Sí, ¿no? y yo creo que aquí las cosas no deben imponerse. Yo creo que aquí las cosas, la ciudadanía debe informarse adecuadamente. Insisto, hay muchos mitos, mucha desinformación respecto al proyecto. El proyecto no va a secar los ríos de Cuenca, el proyecto no va a contaminar los ríos de Cuenca. Se habla de que la relavera se va a derramar, la relavera es seca en el proyecto, en los diseños del proyecto va a haber una relavera seca, no van a haber líquidos
que puedan derramarse. Entonces, creo que hay mucha desinformación. Creo que al Estado también debemos exigirle que informe adecuadamente a la ciudadanía, porque es una obligación finalmente del Estado. E insisto que la gente se informe por medios como este que abren estos espacios, justamente para que la ciudadanía conozca y entienda los beneficios que este proyecto va a tener. ¿Cuáles son esos beneficios? El proyecto prevé en los siguientes 2 años invertir más de $500 millones en la construcción del proyecto. De eso va a generar 1.500 plazas de empleo directas, va a generar más de 5.000 plazas de empleo indirectas. Y yo le pongo el ejemplo de la provincia de Zamora. Actualmente los 2 proyectos de gran minería que existen en el país están en la provincia de Zamora. ¿Hemos escuchado algún problema ambiental? Fruta del Norte. Fruta del Norte y Mirador. ¿Hemos escuchado algún problema ambiental en estos 2 proyectos? 0 problemas ambientales. Sin embargo, ¿sabe usted cuáles son los beneficios que ha tenido Zamora? Pasó a ser una de las últimas provincias en recaudación tributaria a ser la 4ª provincia de mayor recaudación tributaria. Le está siguiendo de cerca a Ushuaia. Y sobre todo han disminuido 13 puntos porcentuales el índice de pobreza en Zamora. Es decir, la gente de Zamora, el dinamismo económico que estos 2 proyectos están generando en Zamora, está generando beneficios para toda la población y con 0 impactos y daños ambientales. Así es, doctor, ahí pongo una toma, ¿no? Aquí hay un oficio que ha publicado el Ministerio de Energía y Minas, debe haber visto usted, que está, a ver si es que colocamos para que el doctor pueda explicar un poco más, que habla de un comunicado oficial del Ministerio, este comunicado que debe haber visto usted. Así es, ¿no? de los acuerdos alcanzados Ya. en la consulta previa. A ver, explicación de esto un poquito. A ver, como lo indiqué, el Estado ecuatoriano estaba obligado a realizar 4 medidas de reparación a consecuencia de la sentencia. El informe hídrico, que ya hablamos, el informe biótico, la consulta ambiental y la consulta previa. Este comunicado de prensa lo que dice y resume son los compromisos que el Estado alcanzó con la comunidad de Escaleras en el contexto de la consulta previa libre e informada. Entre otras cosas, ¿qué dice el comunicado? Que el Estado se obliga, por supuesto, a verificar y a realizar auditorías permanentes ambientales al proyecto, que la gente quiere trabajar, que la gente exige que se les dé fuentes de empleo a propósito de la generación de este proyecto, que sean capacitados en materia de ganadería, y ambiental. Y un tema importante, que es un tema no menor, la gente, un compromiso del Estado, es permitir la veeduría ciudadana al proyecto. Y yo creo que deberíamos reformar la ley, porque me parece una idea maravillosa, para que los ciudadanos nos involucremos y no solamente nos quejemos a la distancia, sino que cuando se desarrolle un proyecto de estas magnitudes, que genere estos efectos positivos para la ciudadanía y para el país, la ciudadanía sea veedora, y eso es lo que la comunidad exige y el Estado les garantiza eso. Entonces, ojalá que la ciudadanía se involucre y visite el proyecto, vaya a ver la infraestructura de primer nivel que este proyecto va a desarrollar. La empresa concesionaria de este proyecto es una empresa muy importante de Canadá, cotiza en la Bolsa de Valores de Canadá, tiene varios proyectos en Canadá, en Europa y en otros países del mundo. Y es una empresa reconocida por su manejo ambiental, por la sostenibilidad ambiental de sus proyectos. Es una empresa realmente reconocida. ¿Usted cree que una empresa de este nivel va a venir a jugarse y arriesgarse a contaminar los ríos de Cuenca como falsamente se indica en estos comunicados de prensa? Eso es absolutamente falso. Oiga, y hay un riesgo que evidentemente conversábamos el otro día. Carambas, la minería informal o la minería... La extracción ilegal de recursos. ¿no? Está en juego allí también, ¿no? Yo creo que ahí hay mucha confusión también, porque cuando usted habla de minería ilegal, tal vez la gente que no tal está... vez ilegal, tal vez que no está muy al tanto del tema, asocia minería con legal e ilegal. Eso es extracción ilegal de recursos, no es minería. Y claro, justamente esta semana la ONU presentó un informe al Estado ecuatoriano advirtiéndole de la preocupación que existe a nivel mundial respecto a la extracción ilegal de recursos en el Ecuador. La ONU informó que hay más de 4.000 hectáreas afectadas por minería ilegal solamente en el oriente ecuatoriano. 4.000 hectáreas. Oiga, pero si el ISA dijo que 7% de territorio ecuatoriano está, en este caso, siendo atacada por la minería ilegal. Imagínese. El mismo ISA está hablando. Bueno, según la ONU son 4.000 hectáreas las afectadas en el oriente ecuatoriano. Y usted ha visto la devastación que genera la extracción ilegal de recursos. Lo mismo ya ha pasado en otras experiencias, incluso en la provincia de La Suay. Y definitivamente en este proyecto hay una mina de oro.
¿Usted cree que el oro se va a quedar bajo No, tierra? pues no. Estamos en el supuesto caso, y hemos comentado, ¿no? En el supuesto caso de que no haya la explotación minera, o no haya, más bien dicho, la extracción, como usted dice, ¿no? La extracción legal sería, ¿no? Ajá, la minería, porque eso sí es minería. Minería, a la semana eso está invadido. Como está pasando ya en Chaucha, está pasando en Río Blanco eso, ¿no? Que igualmente la minería ilegal, es que hay gente que está impulsando también eso, ¿no? Ojo. Pueden haber esos Para que se dé de baja el contrato, ¿no? Así es lamentable lo que sucedió en Río Blanco y por supuesto se sabe públicamente que hay actividades de extracción ilegal de recursos, que hay delincuencia totalmente. Y sobre todo hay un tema de que esa empresa, obviamente en su derecho, presentó incluso una demanda en contra del Estado ecuatoriano, porque la empresa, a través de una acción de protección del mismo señor Pérez, se paralizó el proyecto. Y esa demanda está ahí, ¿no? Y no es de poco dinero, ¿no? Así es. Ahora, ¿cuál es el próximo paso con todo esto? Básicamente, la empresa ya ha cumplido y deberá seguir cumpliendo con los requerimientos legales y ambientales de nuestra exigente normativa ambiental ecuatoriana. Ha cumplido el Estado ecuatoriano con estas 4 medidas de reparación adicionales, porque son 4 medidas de reparación que no constan en ninguna ley ni en ninguna norma, pero finalmente había que respetar la sentencia y ha cumplido el Estado ecuatoriano, y finalmente ya con esto la empresa puede continuar, una vez que se ha cumplido la sentencia, no tiene ningún obstáculo para continuar con la permisología y obtener su licencia ambiental y seguir con los pasos hacia la construcción del proyecto. Yo diría, y Ana Partimineral, ojalá que se pueda hacer una reunión que tenga sensatez, no politiquera, sino en función a la parte técnica, ¿no? Sobre el tema, y que se reúne el alcalde, el prefecto, los concejales, ¿no? Fuera ideal. No sé, yo creo que debería haber algo de eso, y creo que eso puede asentar bastante el tema, porque la gente, yo veo que está bastante desinformada, ¿no? Así es. Y la desinformación cala en la gente, ¿no? Es más fácil destruir que construir, ¿no? Consecuentemente, esto también ha llevado a que la gente no se ha inflado ni está asustada por el tema, pero tiene la idea de que va a contaminar los ríos, ese es el tema. Y va a secar los ríos, lo cosa que es técnicamente imposible incluso hacerlo, ¿no? Y que va a contaminar los ríos también. Es un tema que no tiene el más mínimo sustento técnico. Bueno, doctor, a las órdenes, ¿no? Cuando usted quiera, estamos a las órdenes y todo lo que sea para que las cosas se hagan de la mejor manera. Muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto informar a la ciudadanía sobre estos temas.